Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, que enseñes los caminos a la verdad. Las palabras que oímos los dichos de espíritu son divinos, pero ¿quién es digno de abrir los cielos secos? Tú solo, tú que diste vida a nosotros y nos compraste con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe por nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que alcancemos las tinieblas. Tú que vives y reinas en todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy que Ángel estaba un poco pachuchillo y se ha ido y Adolfo no estaba, ya lo sabíamos, pues bueno, vamos a hablar algo del catecismo. Estoy en los cursos que yo tengo, por ahí fuera mis cursos de las parroquias, estoy dando este año el catecismo, el credo dentro del catecismo. Y es una verdadera joya. Tenemos, lo que os digo, una verdadera joya de la Iglesia y la tenemos casi olvidada. Pocas veces echamos manos del catecismo. Pues sí, sí, seguro que lo tenemos todos en casa, pero gracias a Dios y lo oímos en Radio María. Pues de verdad que es una verdadera joya el catecismo. Cualquier duda, cualquier esa que tengáis sobre fe, sobre doctrina, catecismo puro. La verdad que es una joya. Fijaos que yo estoy dando el credo y empezamos el curso pues el día que aquí empezamos siempre después de la Virgen del Pilar, en octubre, y voy por creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero claro, llegamos a Creador del cielo y de la tierra. Y como son cursos bíblicos, pues nos metemos con el capítulo primero de Génesis y vemos el capítulo primero, incluso el capítulo segundo con la creación, ¿no?, del hombre. Y por eso digo que seguramente en este año no terminaremos el credo dentro del catecismo. Bueno, pues me quedé el último día y por eso digo, no lo tenía preparado, pero bueno, fue lo que di el último día en mi curso. Hoy cuando Ángel ha dicho que si yo decía algo él se iba, digo, bueno, pues el problema del pecado original. Es interesante porque muchas veces se nos pregunta o se nos dice, bueno, ¿qué tengo yo que ver con lo que nuestros primeros padres cometieron? ¿Por qué heredo yo ese pecado? Bueno, pues ahí es donde queremos ir hoy. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo establece en su amistad. ¿Qué significa eso? Que en un principio Dios crea al hombre con unos dones preternaturales en el que estaba en una amistad perfecta con Dios, incluso con el don preternatural de no morir. Y la Biblia, contándonos de una forma un tanto folclórica para que se pueda entender, nos dice que ahí estaba el árbol de la vida en el centro del paraíso, donde el hombre, tomando de este fruto, se le daba la inmortalidad. Dios crea al hombre a su imagen y lo establece en su amistad. Y el hombre no puede vivir esa amistad más que en una libre sumisión a Dios. En eso consiste, esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento no es más que simbólicamente el límite que el hombre no puede traspasar. El hombre depende del Creador y está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Pero sabemos que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón esa confianza en Dios, esa amistad con Dios,
y, abusando de la libertad con la que Dios le crea, desobedece el mandato de Dios. Y en esto consistió el primer pecado. No fue más que un pecado de desobediencia, aunque es verdad que llevaba consigo cierta soberbia por parte del hombre, porque realmente la intención del pecado fue la tentación de la serpiente. No, si tú comes, si comes serás como Dios. El hombre pretendió ser como Dios, pero realmente el pecado es un pecado de desobediencia. Leer Romanos 5:19. Luego el catecismo tiene eso. El catecismo es Biblia pura, porque si veis todos los tratados que tiene y todo lo que trata, es fundamentalmente 90% Sagrada Escritura, es Biblia. En efecto, así por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Es por la desobediencia de unos, todos fueron constituidos pecadores. Es decir, ese primer pecado es un pecado de desobediencia. Y en adelante, todo pecado pues va a ser eso, una desobediencia a Dios. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. El hombre, que había sido creado, como digo, en un estado primitivo de gracia y de amistad total con Dios, estaba destinado pues a ser plenamente feliz con Dios. Tenía el don preternatural de no morir. Pero por la seducción del diablo, fijaos qué bien lo dice San Máximo Confesor, por la tentación del diablo, que fue ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Y por eso digo que hay cierto problema, cierto pecado de soberbia en ese primer pecado del hombre. Bueno, pues fijaos la situación. El hombre se separa de Dios por el pecado. Y la Escritura, la Sagrada Escritura, inmediatamente después de la caída, nos empieza a mostrar las consecuencias del pecado. La primera consecuencia es que Adán y Eva pierden todos esos dones con los que Dios les había creado. Dios, que era la bondad infinita y el amor infinito, si se separan de su bondad y de su amor, pues sufren las consecuencias. En definitiva, eso es ahora mismo también el pecado. Nos habla de las pestes, del coronavirus, de todas las enfermedades, de todas las tragedias, pues todo es consecuencia del pecado. Dios no castiga, pero Dios permite que el hombre que libremente se quiere separar de él sufra las consecuencias. No es más que eso. Y estamos sufriendo las consecuencias del pecado de una u otra manera. Digo que después de esta primera caída de nuestros primeros padres, las Escrituras ya nos muestran claramente cuáles van a ser las consecuencias. Primera, que Adán y Eva pierden todos esos dones con los que han sido creados. Leer Romanos 3:23. 3:23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos pecaron. Por ese pecado están privados de la gloria de Dios. Es la primera consecuencia del pecado. Pero ya incluso empiezan a tener miedo de Dios. El mismo Adán en el paraíso. Leer Génesis 3:9-10. Pero llamó Dios al hombre diciendo: ¿dónde estás? Y él contestó: te he oído en el jardín, temeroso porque estaba desnudo, me escondí. Temeroso porque estaba desnudo, me escondí. El hombre, que estaba en una perfecta sintonía y amistad con Dios, empieza a tener miedo de Dios. Temeroso de ti me he escondido. La armonía que existía en esa primera pareja queda destruida. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. ¿Recordáis el episodio? ¿Es que acaso has comido del árbol? Cuando le busca, es que la mujer que me diste, y la mujer porque has comido, es que la serpiente que me ha engañado. Ya la armonía entre la pareja se rompe. Las relaciones entre esa misma pareja estarán marcadas por el dominio y por el deseo. Leer Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos, y buscarás con ardor a tu marido, que te dominará.
Buscarás con ardor el deseo y te dominará y el dominio. Bueno, pues todo es consecuencia de ese primer pecado. Pero estas son las consecuencias, podríamos decir, para nuestros primeros padres. Pero la consecuencia anunciada, en principio para ellos, pero para todos, se va a realizar. El hombre volverá al polvo del que fue tomado. Y la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. De Romanos 5:12. Así pues, por un hombre entró el pecado, en el mundo por el pecado la muerte. Claro, dice, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, es la consecuencia del pecado, esa primera consecuencia del pecado, la muerte. Pero luego el pecado fue una verdadera invasión en el mundo, podríamos decir. Primera consecuencia fuera de nuestros primeros padres, pues el fratricidio de Caín con Abel, la corrupción universal en el diluvio. Leer, si queréis, Génesis 3:5. Antes bien, Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Génesis 6:5. Tenía 3:5. 6:6. 6. Viendo Yahvé que la maldad del hombre hundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón era puro mal de continuo. ¿Veis? Toda la maldad está generalizada, es una corrupción universal antes del diluvio. Luego, después, la infidelidad del pueblo de Israel al Dios de las alianzas, al Dios de la amistad. La alianza no era nada más que eso, un pacto entre Dios y los hombres. Dios siempre se mantuvo fiel a sus alianzas, pero el hombre siempre fue infiel, se fue tras otros dioses, se fue siempre rompiendo la alianza, o luego después con la transgresión de la ley de Moisés, o incluso tras la redención de Cristo, entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Todo consecuencia de ese primer pecado. Si leéis cómo el pecado entre los cristianos se manifiesta de muchas maneras, leed 1 Corintios 6, 9, 11. En la medida, ¿es eso? 6, 9, 11. ¿No sabéis acaso es ese? Sí. ¿No es eso? ¿No sabéis acaso? Perdón, 1 Corintios 6, 9, 11. Sí, es ese. En la medida en que el testimonio de Cristo No, es 1 Corintios 6, capítulo 6, ¿No versículo sabéis capítulo acaso? 6. 6. Ah, ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, Sí, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, es toda la serie de pecados, ¿no? ultrajadores, ¿Cómo? ni los rapaces Sí, heredarán el reino de Dios. Claro. Incluso veis, después de la redención de Cristo, entre los pecados, pues se manifiesta de muchas maneras. Bueno, pues la consecuencia del pecado de Adán, ¿qué consecuencia tiene para la humanidad, para todo el resto? Todos los hombres hemos quedado implicados en el pecado de Adán. Fijaos, San Pablo lo afirmaba en la cita que acabamos de leer. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que ese pecado afecta a todos. Pero sí es verdad que San Pablo siempre a la universalidad del pecado contrapone la universalidad de la salvación de Cristo. Leer en el mismo Romanos 5:18. por consiguiente, como por la transgresión de uno solo,
llegó la condenación a todos. Así también, por la justicia de uno solo, llega a todos la justificación de la vida. Claro, veis como por el pecado llegó la muerte para todos, por la justicia de uno solo, y algunos textos añaden entre paréntesis, la de Cristo, pues procura a todos la justificación que da la vida. Bien, pero ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Fijaos, el catecismo lo explica de una forma que ya veréis cómo lo entendéis. Porque es verdad que la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero fijaos, la clave está aquí. Adán y Eva habían recibido esa justicia original y esos dones con los que Dios le crea, no solo para ellos, sino para todos sus descendientes. Entonces, con la transgresión, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a su naturaleza humana, que es lo que ellos pueden transmitir. ¿Nosotros qué podemos transmitir a nuestros hijos? Nuestra naturaleza, ¿no? Pues ellos nos transmitieron su naturaleza. Si no hubieran pecado, en el mismo estado en que Dios le creó, pero como pecan, nos transmiten una naturaleza caída. Y esa es la herencia que recibimos. Ese es el pecado original. Es un pecado que va a ser transmitido por la transmisión de una naturaleza humana privada de santidad y de la justicia original con que Dios le había creado. Por eso decimos que el pecado original es un pecado contraído, no cometido. No es una falta personal de cada uno, sino un pecado que hemos contraído. El pecado original no tiene carácter de falta personal, es la privación de la santidad y de la justicia original. La naturaleza humana queda sometida pues, a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado. ¿Y sabéis cómo se llama esta inclinación al pecado? Seguro que lo habéis oído muchas veces. La concupiscencia. Ese es un rastro, esa es una herencia que nos queda del pecado original. Esa inclinación al mal. Fijaos que con el bautismo se perdonan todos los pecados, pero sigue la concupiscencia, porque la concupiscencia no es un pecado. La concupiscencia es la inclinación que tenemos a hacer el mal, pero luego está el que hagamos el mal o el bien. Si hacemos el mal, caemos en pecado, si no, no. Pero digo, la concupiscencia no es pecado. Pero esa concupiscencia, esa inclinación al mal, persiste en el hombre y lo llama ese combate espiritual. Fijaos qué bien define San Pablo lo que es la concupiscencia. Leed Romanos 7:19. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, No. todos... Romanos 7. Perdón. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mira lo que dice San Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa es la concupiscencia, esa es la inclinación que tenemos a hacer el mal. Es verdad que todos tenemos buenos deseos y todos queremos hacer las cosas bien y casi siempre terminamos haciendo las cosas igual. Pero por esa inclinación que tenemos al mal, dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso es lo que me arrastra y eso es lo que me lleva. Bueno, pues ese combate espiritual, fijaos que bien nos lo aclara el concilio. Decía el concilio en la Constitución Gaudium et Spes. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí. Es decir, que el combate es duro, pero ahí está la gracia para vencer, la gracia de Dios. Bien, tras esta primera caída, tras la caída de nuestros primeros padres, el hombre no es abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama
y lo anuncia de una forma misteriosa la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Es la famosa cita del protoevangelio, Génesis 3.15. Pongo perpetua enemistad, la leemos, Génesis 3.15. Es que sabe Dios que el día de que coméis No, Génesis 3.15. 3.15. es frío. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañal. Carcañal, perdón. Carcañal, sí. Es la famosísima cita de redención, la promesa de redención de Dios al hombre. Fijaos, la Biblia no hay que saberse la memoria, la tenemos para consultarla y para ver los eso, pero hay muchas citas que se quedan, ¿no? Y yo tengo por lo menos, al menos 3 citas fundamentales, y son todas de los capítulos 3. Parece que los capítulos 3 están interesantes. Génesis 3.15, promesa de redención, después de la caída del hombre. Juan 3.16, el cumplimiento de la promesa, Juan 3.16. Dios promete redención. A ver cómo lo va a llevar a cabo. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Ahí está el cumplimiento de la promesa que ha hecho en Génesis 3.15. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje, es decir, entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Mirad, los padres y doctores de la Iglesia ven en esta mujer anunciada, en el protoevangelio. ¿Por qué se llama protoevangelio? Proto significa antes. Si recordáis, cuando se hablan de los libros canónicos, los libros que componen la lista de la Biblia, se hablan de libros protocanónicos o deuterocanónicos, según que hayan estado antes o después en la lista de libros inspirados. Pues protoevangelio es por ser el primer anuncio del Mesías, el primer anuncio de Cristo. ¿Por qué? Porque ese descendiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente va a ser Cristo, va a ser el Mesías. Digo que los padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio a María, a la madre de Cristo, la nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se ha beneficiado de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo, y por una gracia especial de Dios que le concede en orden a que va a ser a su madre, es preservada de toda mancha, incluso del pecado original. Por eso vemos los 3 dogmas de María: su Inmaculada Concepción, la virginidad y su asunción en cuerpo y alma al cielo. Es decir, en María, en mérito a lo que va a ser la Madre de Dios, pues se da por anticipado los frutos de la redención de Cristo. Y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Pero, fijaos, podríamos decir, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Pues San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que no esquintó la envidia del demonio. La naturaleza humana ha sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite, y esto sí que es interesante, que los males se hagan sacar para de ellos un mayor bien. Si recordáis la historia de José, todos sabemos la historia de José, ¿no? Por un incidente y por la envidia de sus hermanos, llegó a llevarle la comida, le quieren matar, uno optó, el otro dice que no, y por casualidad le echan a un pozo, pero mira, por allí por casualidad pasa una caravana que por casualidad lo llevan a Egipto, y son 2 casualidades. Y resulta que la casualidad para un cristiano no existe, porque llega luego José cuando sus hermanos van a verle y dice:
para vuestro bien me ha traído Dios aquí. Todas las casualidades son la providencia divina. Y Dios de un mal saca un bien. Y del mayor mal que hemos podido cometer, que ha sido matar a su hijo, ha salido el mayor bien que nos puede haber llegado, que ha sido la vida, ¿no? La vida para nosotros. Y aquí me quedo. Qué bonito, está muy interesante. Sí, la verdad es que Rezamos y seguimos nos vamos a luego con enganchar. él. Rezamos y seguimos luego con él. Vale. Ya, ya, pero- Nos rezamos y ahora continuamos comentando algunas cosas. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya no puede. Ilumínanos tus espíritus en la tierra, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el sello de tu luz y de fuego. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se sobrevence con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme a la majestad de tu mirada. Sálvanos, María,